¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas, amigos, amigas de Dios? Hoy nos toca ver el relato de la creación, el gran relato en el que Dios crea al mundo en 6 días y al séptimo descansó. ¿Qué nos querrá decir la Biblia con este relato? Que la creación ha sido creada en 6 días, que los dinosaurios no existieron, que el Big Bang nunca pasó. ¿Qué es lo que nos querían decir el pueblo de Dios, el pueblo judío, al momento de escribir este texto? Para poder interpretar todas estas preguntas y poder dar una respuesta acertada, lo que les propongo es, en primer lugar, recorrer el texto, poder leerlo con tranquilidad. Lo van a ver incluso en el PDF que estoy adjuntando. Les recomiendo una lectura quitándose los anteojos de los sesgos que podemos tener acerca de cualquier texto bíblico, para darle lugar al texto a que hable por sí mismo, como si tuviéramos leyendo el texto por primera vez. Una vez de escudriñar el texto, revisar cuáles son los importantes, ahora que explicación que siempre son de concreto. Antes lo muestro en esta explicación. Teología, experiencia. Por eso pasemos al texto para que podamos ir viendo el PDF que está por detrás, y mientras tanto vamos a ir ajustando todo para poder hablar. Como ven, el título de la clase es Creación y Antropología Teológica. En el fondo son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. ¿Qué es la creación? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el lugar del ser humano dentro de la creación? ¿Cuál es el lugar de Dios como creador dentro de su creación? ¿Cuál es la misión que Dios le da? Son todas preguntas que este texto intenta responder. Estamos hablando del primero de los textos de la creación, porque hay dos textos de creación en la Biblia. El primero, que es el día de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo, cómo inicia la Biblia, hasta el Génesis, capítulo 2, versículo 4, parte A. Cuando el A, el B, el C o el D son letras que se ponen como para distinguir dentro de cada versículo, o de algunos versículos en particular, temas fundamentales. Quizás un versículo habla de varios temas y por lo tanto se usa la A, la B, la C o la D como para hacer referencia a las partes en las que habla el versículo. Como les decía en un principio, lo mejor es siempre ir directamente al texto, que ustedes lo puedan leer tranquilo. Yo les he copiado directamente de la página del Vaticano, que usa la versión de la Biblia del pueblo de Dios, para que ustedes puedan introducirse en el texto e intentar hacer el ejercicio de leerlo como si fuera la primera vez, para sacarnos todos los pretextos incorporados con los cuales nos acercamos a leer los textos desde categorías que nosotros ya tenemos incorporadas. Entonces, una determinada palabra en realidad nos va a remitir a determinadas sensaciones, a determinadas ideas, y nosotros siempre un texto con ese andamiaje de interpretación. Por eso la propuesta es intentar lo más que se pueda librarnos de ese andamiaje, de lo que hemos escuchado siempre con respecto al texto, para poder realmente dejar que el texto nos hable. Una vez que hayamos hecho ese trabajo que le queda como tarea personal a cada uno, a cada una, para poder hacer tranquilo en su casa, vamos a introducir algunas preguntas fundamentales que el texto intenta responder. Ya vamos más abajo que el texto no intenta, o el relato de la creación, o el primer relato de la creación, a la manera de cómo se genera el
universo, sino que intenta responder al menos este tipo de preguntas o preguntas muy similares del escrito, posiblemente en el momento de la diáspora. Estamos hablando más o menos del siglo VI, siglo V antes de Cristo. Las preguntas que el texto, este relato de la creación, este mito, esta cosmogonía, como vamos a ver posteriormente, intenta responder estas preguntas. ¿Quién es el creador? ¿Qué es la creación? ¿Qué es lo que tenemos? Los árboles, las cascadas, los ríos, las personas, las rocas, las montañas. ¿Tiene sentido eso que está delante nuestro? ¿Hay algo que Dios dictaminó como una lógica de la creación? ¿Hay reglas en esa creación? ¿Todo sentido? ¿La moral existe? ¿Es un invento humano? ¿Cuál es el rol del ser humano? ¿Para qué se levanta cada día de su relación del ser humano y divino? Nuevas preguntas existen en movernos en el día a día de nuestra vida y que querramos o no querramos, ya le hemos dado una respuesta. Este texto es mostrarnos las respuestas que posteriormente a la luz del Evangelio, a la luz del misterio de la resurrección de Cristo, adoptará también la religión cristiana. Pasemos a las principales ideas que nos da el relato de la creación. Posiblemente sea bueno que ustedes puedan leer el texto de manera introductoria, lean estas ideas fundamentales de las que nos habla el texto y para finalizar la clase vuelvan a leer nuevamente el texto con estas nuevas categorías ya incorporadas. Pasemos a las principales ideas con respecto a Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 4, parte A. Al relato de la creación o el primer relato de la creación hay que entender el texto, no entender una lectura de cómo se inició la creación. No es un conocimiento científico o, por ejemplo, como muchos piensan, a la teoría del Big Bang. El relato es una cosmogonía. ¿Qué es una cosmogonía? Es un relato mítico que explica desde otra perspectiva, con otros anteojos que no son los anteojos de la ciencia moderna, cómo se genera un universo, cuál es el sentido de ese universo, quiénes son los principales personajes de ese universo, cuál es la misión de esos personajes dentro de ese universo, etcétera, etcétera, etcétera. Responde preguntas existenciales más que a esa idea de la ciencia moderna de causa y efecto ligada a la percepción como ciencia extraordinaria, como la ciencia modelo paradigmática del modelo de la ciencia moderna. La velocidad del ente se multiplica por una constante determinada en un tiempo y nos da entonces una distancia que el ente reconoce. Responder causas y efectos, cosmogonía, se intenta describir más allá incluso de lo que se ve. Nos va a decir si esto no se ve, si esto no se puede medir, si esto no se puede experimentar, no existe. El mito, la cosmogonía, las narraciones simbólicas miran la realidad desde otro lugar, la describen, no necesariamente explican sus causas y sus efectos. Al respecto a esto que estoy diciendo, la Pontificia Comisión Bíblica, que es el organismo de Santa Sede, que es especial en biblistas del mundo, en el 2014 sacó un documento que se llama La inspiración y la verdad en las Sagradas Escrituras. Y si bien el documento hace referencia
a otra cuestión, no se escribió para analizar este relato, sí hace referencia al relato en varios de sus pasajes, sobre todo en el parágrafo 67, diciendo lo siguiente: los relatos de la creación, recuerden que son 2 en la Biblia, que sigue el pegadito de capítulo 2, versículo 4b, empieza el segundo en el Génesis de los relatos de la creación, no informan sobre cómo ha comenzado el mundo y el hombre. No es un relato científico, en otras palabras, nos está diciendo la Pontificia Comisión Bíblica, sino que hablan del Creador, hablan de Dios y de cómo es la relación entre Dios, la creación y las criaturas. Y en especial vamos a ver la gran criatura que es el ser humano, que fue creada en el 6º día por encima. Entonces es un relato que busca describir Dios, qué es la creación, quién es el ser humano, cuál es la misión del ser humano en esa creación, cuál es la relación que debe existir entre Dios, el Creador y las criaturas, y no busca, vuelvo a insistir, informar sobre cómo, a la manera científica, por ejemplo, el Big Bang lo intenta, cómo ha desarrolladose el universo. Una pregunta que nos puede surgir al momento es: ¿esto significa que el relato es menos importante que una teoría científica sobre el origen del universo? Es decir, porque estamos hablando de un mito, de una cosmogonía, ¿tenemos que ponerlo por debajo del relato científico del Big Bang, por ejemplo, o de las teorías que propuso Stephen Hawking o Einstein con la relatividad? No, solo, vuelvo a insistir, es un horizonte hermenéutico distinto. ¿Qué es un horizonte hermenéutico? Los anteojos con los cuales interpretamos la realidad. No hay una sola forma de describir la realidad. Está la forma científica, está la forma del arte, está la forma religiosa, mítica, y así sucesivamente podemos encontrar otras formas de acercarnos a la lectura, a la interpretación, a la hermenéutica de la realidad. En el texto del Génesis no se intenta explicar el origen del universo con categorías de la ciencia moderna. No podemos esperar que, porque no fue escrito con ese sentido, que el texto del Génesis nos hable de energía, de explosiones, de energía que se cristalizó en materia, de una expansión de un universo, etcétera, etcétera, etcétera. El texto no nos está queriendo decir que el universo se creó en 6 días y que Dios con su dedo a la forma mágica, mundos, estrellas, universos, que los dinosaurios nunca existieron. No hace referencia a eso. No es pedirle a una novela o a un texto, mejor dicho, del género literario, ciencia ficción, que nos cuente una biografía autorizada de un cantante. Digo, no tiene nada que ver la biografía autorizada de un cantante que nació en 1950 y que ganó tantos premios a un texto, una narrativa, una cosmogonía que busca explicar otra cosa. No le podemos pedir a Julio Verne que nos, de los libros de Julio Verne o a sus obras, que nos detalle específicamente cómo funciona la mecánica cuántica, que sí lo tienen los libros o las obras de Einstein. Digo, cada uno hizo un escrito con un género literario, con categorías específicas para transmitir un el texto. Podemos decirle entonces al que nos dice que el verso, porque el texto no fue escrito con ese fin. Pasemos a la segunda cuestión a tener en cuenta al momento de estudiar el primer relato de la creación. En la Biblia, el verbo crear solo se lo predica de Dios. Solo es Dios el que crea. El ser humano no crea, los animales no crean, el medio ambiente no crea. El que crea es solo Dios. Es un verbo que solo se predica, se le adjudica el sujeto Dios.
La palabra de Dios, al ser de Dios, justamente, porque Dios está por encima de todas las cosas, es una palabra que crea. Y en Dios, decir algo y crear algo son términos intercambiables. Es lo que dice sucede. Cuando Dios crea, está diciendo. Decir y crear en Dios son términos intercambiables. Y vamos a ver qué dice el texto. Dijo Dios tal cosa y entonces eso existió. Dijo Dios que haya luz y la luz existió y se separó la luz de las tinieblas, ¿no? Dios al decir crea. Lo que nos enseña esto es que Dios cuando habla, Dios cuando hace una promesa a su pueblo, indefectiblemente, porque lo dijo Dios, se va a cumplir. La palabra de Dios, dice el relato de Isaías, desciende del cielo como la lluvia y al cielo sin haber mojado la tierra. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. No vuelve hasta cumplir que la de Dios. Otra cuestión a tener en cuenta al momento de estudiar el primero de los relatos de la creación es que el relato nos narra de una forma muy solemne. Dar cuenta de la solemnidad del relato porque se repiten determinadas frases. Todo el tiempo el texto sigue un esquema bastante similar. Primero que se narran 6 días. En cada día Dios hace algunas obras. Unos hace una sola, en otros, en el tercero y en el sexto, hace 2 obras particulares. Y todos se encuentran estructurados más o menos de la misma forma. Y vamos a encontrar frases similares. Dios, vio Dios, llamó Dios. Todas frases que nos van marcando claramente que hay una suerte de estructura. Que no es solamente para que quede lindo, sino que como vamos a ver más abajo, tiene una función teológica particular. Nos denota cómo el mundo judío de aquel momento interpretaba el universo. ¿Cuál es el sentido del universo? Vamos a ver que Dios, como les dije hace un momento, hace 8 grandes obras fundamentales o tiene 8 grandes actos creativos. ¿Cuáles son estos 8 grandes actos, obras creativas de Dios? Bueno, se pueden dividir en 2 grandes bloques. En primer lugar, Dios dispone la creación de los espacios habitables que finalmente las criaturas van a terminar habitando. Esto es, primero Dios crea la luz, como para generar el tiempo, ¿no? Por eso habla de que el tiempo pasa la noche y pasa el día, las tinieblas dan lugar a la luz, ¿no? Se da lugar al día y a la noche, con lo cual se crea el tiempo. Para el océano, que era una generación de tierra firme que surge en medio de las aguas inferiores o de los océanos y que también crea los astros. Cuando todo ese ámbito es vital ya está creado, empieza a crear básicamente las especies que van a habitar, que tienen vida y que van a habitar esos espacios habitables. Al firmamento crea la vegetación, crea también los vivientes marinos y las aves para las aguas, con lo que les dije crea la vegetación, y con los astros, junto crea también para darle ese orden a la creación, a la vegetación. Hay que pensarlo dentro de un esquema en el cual es circular, hay un esquema circular del tiempo, eso lo tienen la mayoría de las culturas que tenían un calendario judíos, y crea el ser humano en última instancia.
la tierra firme, los astros como los espacios habitables, y después a cada uno de estos va creando las especies que van a habitar dichos espacios. Hay que tener en cuenta que el ser humano es creado en el octavo lugar, es la última gran obra de Dios, el ser humano. Este ser humano en el fondo va a tener una misión muy particular, que lo vamos a ver más abajo, dentro de este relato de la creación. ¿Qué sentido tiene el séptimo día? Porque si durante 6 días Dios hace 8 grandes, no termina ahí, sino que habla que Dios descansa un séptimo día. Bueno, 7 son los días de la semana. Este es un número muy significativo en el ámbito de la Biblia, que generalmente expresa la idea de plenitud. Es la plenitud. Dios descansa, el creado es pleno. Y a su vez, este sentido del séptimo día busca justificar la práctica del Sabbat, que es el día sábado, el viernes con la primera estrella al atardecer, comienza el Sabbat y termina con la aparición de la día sábado a la tarde. Los días empiezan al calendario solar con la salida de la primera estrella, en el cual se le dedica todo el día enteramente a Dios. Es como el domingo para el cristiano, el sábado para el... Entonces, esa idea de que Dios descansa el séptimo día justifica en algún punto la práctica del Sabbat. De la misma manera que Dios se guarda un día para estar en contacto con toda su creación, de la misma manera la humanidad, el pueblo, día entero para estar con su creador. Además, había hecho al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza, había hecho algo más en esa creación. Posiblemente se hubiera negado a sí mismo, y Dios no se puede negar. Es decir, si Dios hubiera intervenido un poco más, hubiera de alguna manera estropeado su obra, porque hubiera implicado que se tendría que haber metido o haber condicionado de forma específica la libertad del ser humano y su inteligencia, y por lo tanto su responsabilidad moral. Es decir, Dios, hasta que el momento de responder sus obras, Dios no puede imponernos nada. Dios nos crea libres y responsables de nuestros actos. ¿Alguna cuestión más a tener en cuenta como para cuando ustedes vuelvan a leer el texto de la creación? Es que el primer relato de la creación nos permite conocer lo siguiente, ¿no? Esto está del mismo documento de la Pontificia Comisión Bíblica, en el mismo parágrafo, en el 37, siguiente. Precisamente, mediante su estructura bien organizada, el texto no intenta decirnos cómo el mundo ha llegado a su existencia, sino para qué y con qué objetivo es como es. Insisto, no es una obra de ciencia, sino que es una cosmogonía, y como tal nos intenta explicar para qué existe el universo y con qué objetivo existe, para qué existe el ser humano y con qué objetivo existe el ser humano dentro de esa creación, cuál es la relación que el ser humano debe guardar con su creador, cuál es la responsabilidad del creador con respecto a la creación. Todas preguntas vitales, insisto, que cada uno de nuestras vidas, segundo, y por las cuales comunicamos. Respecto al texto, lo primero, tema fundamental que nos dice es que la concepción del universo del pueblo de Dios es un universo creado, es un universo ordenado. El término en griego que puede ayudarnos a entender esto es cosmos, ¿no? El cosmos para los griegos es un
que tiene un logos, que está ordenado, tiene sus propias reglas. Obviamente que el que pone las reglas en este universo ordenado es Dios al crear, que va ordenando el gran desorden, que va ordenando el caos griego para un mundo habitable. Puede habitar donde hay un orden, y este orden es puesto por Dios. De hecho, esto nos puede enseñar muchísimo con respecto a la relación del ser humano y el medio ambiente, ¿no? Un mundo es habitable, un medio ambiente es habitable en tanto y en cuanto el ser humano respete determinadas reglas con respecto a este medio ambiente. ¿Cuál es la finalidad que posee el universo? Básicamente la comunión con el Creador, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea de que primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, las frases que se van repitiendo nos muestran que la concepción que tenía el pueblo de Israel con respecto al universo es un universo ordenado que está destinado a encontrarse con el Creador. Y es el ser humano en esa como cúspide de la creación el que tiene la obligación, el que tiene la tarea, el que tiene la responsabilidad de hacer que todas las cosas se encuentren con su Creador y de esta manera de hacer que todo se vaya perfeccionando. El destino de todo lo creado depende del destino del ser humano. Si el ser humano hace las cosas bien, todas las cosas funcionan y encuentran a su Creador. Si el ser humano hace las cosas mal, todas las cosas no alcanzarán su perfección ni se encontrarán con el Creador. Notar que es el ser humano a la única criatura que Dios le habla de igual a igual, le habla personalmente, dice que lo ha creado a imagen y semejanza. Vamos a ver que cuando hace referencia al hombre, a su imagen y a su semejanza, en realidad está diciendo que hombre y semejanza. Los creó varón y mujer, imagen y semejanza los creó, dice el texto, ¿no? Parafraseo. ¿Qué significa que el ser humano haya sido creado imagen y semejanza de Dios? Solamente lo siguiente: responsable de sus actos, y uno es responsable en tanto y en cuanto tiene capacidad intelectiva, tiene inteligencia, lo que está realizando, y tiene la potencia volitiva, es decir, voluntad, aceptar aquello que sabe que puede llegar a realizar y lo quiere realizar. Saber lo que está haciendo y querer hacerlo nos hace responsables. Último, la misión del ser humano, como les dije en la creación, es la de cooperar con Dios en que el orden de todas las cosas tenga. En algún punto el ser humano está llamado a hacer que todas las cosas cumplan ese gran proyecto de Dios creador. Algunas ideas básicas les presenté en este video como para poder entender el relato de la creación. Lo que les recomiendo a continuación es que vuelvan una vez más a leer el relato teniendo en cuenta todos estos elementos que les he compartido recientemente. Nos vemos en una próxima clase. Les dejo adjunto el texto de la Pontificia Comisión Bíblica, les dejo adjunto el link a fin de que puedan poder entrar a la página del Vaticano para leer las cuestiones fundamentales del texto, y a su vez también les dejo un link de un comentario o unos extractos de un comentario de la Biblia de Jerusalén en torno a este. Hasta la próxima.